Ya el Señor ha preparado nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Esta semana ha sido una semana especial aquí en la iglesia. Todos los días, recuerden, tenemos servicio de 10 a 12 del día. Todos los días, de lunes a viernes. Y ha estado el pastor Manuel aquí compartiendo. Pero el martes el Señor nos ministraba de una manera preciosa en este lugar, hablando de la multiplicación. Y la multiplicación no solo como la quisiéramos todos, de lo que tenemos como economía, sino la multiplicación a todo nivel, de la unción, del deseo de la presencia de Dios, la multiplicación de los dones, la multiplicación del amor en nuestro corazón, la multiplicación de todas las cosas. Esto lo hicimos aquí el martes y el Señor nos ministró a todos, absolutamente a todos, con los pastores. Aquí estábamos de rodillas, las personas que asistieron este día. Y desde que sucedió eso, el primer testimonio que debo dar es el testimonio de mi esposa y mío. Y es que vimos la gloria de Dios en ese aspecto, en esa área de nuestra vida. Amén. Por lo que el Señor, decía ahorita yo en la oración, el Señor es fiel y Él cumple su palabra. Y lo que sucedió aquí el día martes, el Señor fue cumpliendo en el transcurso de esta semana. Digo que doy el testimonio por lo que yo soy el que estoy hablando, pero los hermanos que estaban acá regresaron en la semana y decían: pastor, algo sucedió ese día. Vino un hombre que duró muchos años trabajando en el liderazgo de una iglesia, y él viene de vez en cuando, él pertenece a otra iglesia, pero tenía problemas a nivel laboral y una situación difícil. Y el martes estuvimos orando y él dijo, estaba haciendo una vuelta cerca, no sabía si pasar o no. También otro hermano que asiste a esta iglesia, él asiste entre semana, los fines de semana no puede venir, pero toda la semana viene. Y igual sucedió, estaba lloviznando y dijo, estaba en la séptima, no sabía si subir o no, pero Dios tiene un propósito, y ese día tenía el propósito de ministrar algo especial, y ministró algo especial en la vida de estos dos varones que vinieron, y les repito, en la vida de nosotros mismos como pastores. Luego el día viernes en la tarde, los viernes hay el ayuno en la mañana, cerramos la iglesia tipo 3 de la tarde los días viernes. Con mi esposa fuimos allí a hacer unas vueltas por el centro y regresamos a sacar el carro a las 6 de la tarde. Cuando pasamos por aquí yo vi una luz que resplandecía aquí adentro en el altar. Estas llamas, pero estaban como si estuvieran encendidas. Entonces pues íbamos pasando derecho hacia el parqueadero y yo dije, algo pasó, dejamos algo conectado, algo sucedió en la iglesia. Entonces subimos rápidamente con mi esposa, pero al entrar a este lugar el Señor empezó a darnos palabra, y es algo de lo que quiero compartir hoy, y que compartí una parte ayer en el ayuno. Y es lo que Dios, cuál era el propósito de Dios con lo que nosotros hacemos para Él. Y hablo de nosotros como Ministerio de Evangelismo de Fuego, y eso los incluye a ustedes como parte de la iglesia Casa de Amor y Restauración de Evangelismo de Fuego. Aquí estuvimos orando el viernes con mi esposa en la noche de rodillas, y sentimos la presencia de Dios muy fuerte. Sucedió también ayer en la mañana en el ayuno, y sucedió en la tarde con los jóvenes. Y empieza uno a entender cuál es el mover de Dios. A veces uno empieza a hacer las cosas para Dios y uno simplemente ve el paso siguiente. Cuando uno empieza a ir a la iglesia, uno empieza yendo los domingos únicamente. Luego se involucra y va un día entre semana. Y luego uno pregunta por el estudio bíblico y empieza a ir al estudio bíblico. Y entonces en ese mover uno se va involucrando o en el ministerio o en el punto donde uno se siente cómodo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene un talento, cada uno de nosotros tiene dones, talentos que han sido entregados por Dios para servirle a Él. Entonces la palabra misma los habla, el don de servicio. Hay algunos hermanos que tienen el don de servicio, otros no. Hay algunos hermanos que tienen una facilidad para predicar, y me alegró mucho que el pastor Manuel estuviera aquí el viernes con algunos de ellos que se están preparando como evangelistas, y le damos la gloria a Dios por eso, porque en tan corto tiempo se han reunido aquí personas, algunas que hasta ahora conocen del evangelio, pero hay otros que ya han estado en otros lugares y conocen la palabra
conocen algo de Dios, pero como que no habían casado en otro lugar. Yo le decía aquí a los jóvenes ayer, jóvenes que algunos de ellos asistieron a la iglesia donde nos congregábamos, donde son muchos más, y les decía, aquí está todo por hacer. Es decir, que esos dones y esos talentos se pueden desarrollar aquí mucho más rápido que en otro lugar, dependiendo de la disposición de cada uno, ¿verdad? Entonces uno se va involucrando en cada paso o en cada mover, en cada actividad de la iglesia. Entonces las mujeres se empiezan a involucrar con las mujeres, los varones con los varones, y empieza a crecer una iglesia. Ese es el orden en todas las iglesias, y se empiezan a hacer los diferentes ministerios y todo. Es un orden normal, pero nosotros vemos siempre el siguiente paso. Yo voy a ir al estudio bíblico, lo iniciamos hace un par de semanas. Yo voy a ir al estudio bíblico los martes porque quiero aprender un poquito más. Entonces el estudio bíblico puede ser diferente, puede hablarse de historia de la Biblia, o puede hablarse del qué soy yo como cristiano, o cómo mi vida cambió como cristiano, qué era antes y qué es ahora, a través de la palabra de Dios. Pero yo voy al estudio bíblico, pero yo no voy con la visión de decir, no, yo voy a ser el pastor de una mega iglesia, sino que yo voy a aprender. Nosotros no conocemos cuál es el propósito de Dios más allá. Nosotros simplemente vamos dando un paso a la vez, y el paso es el estudio bíblico. Y entonces de allí empiezo a entender una cantidad de cosas, y le digo al pastor Manuel, entonces yo quiero aprender a predicar, y entonces doy otro paso, y voy dando pasos, y nosotros ni siquiera nos imaginamos cuántos de los que hay aquí Dios los va a usar de una manera tremendamente poderosa. Y nos ha sucedido a todos los que predicamos. Un día empezamos a ir a la iglesia, un día estábamos allí sentados, un día sentimos ir otro día, ir al estudio bíblico. En esos estudios bíblicos yo estuve en un par de partes, y siempre empieza uno a aprenderse la Biblia, y había 2 versículos que los he escuchado, los utilizan casi en todas partes, y es Hebreos 11:1 y Romanos 8:28, y donde yo estuve le decían a uno, apréndase esos versículos. Y aprender esos versículos, a veces pensamos que el hecho de aprendernos nada más hace todas las cosas, y escríbalos en su corazón. Sin embargo, cuando yo empecé a ir al estudio bíblico, hubo un pasaje que a mí me impactó más. Romanos 8:28, toda la palabra de Dios es tremenda, pero como nuevito me impactó más, y fue el Salmo 1. Y el Salmo 1 dice, tranquilos, no lo vayan a buscar, que vamos a ir a otro pasaje, pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando yo leí este Salmo 1, eso me impactó a mí bastante. Y empezaba yo a ir a la iglesia, era nuevo en la iglesia, y yo decía, yo quisiera alguna vez tener tiempo, porque nosotros siempre hablamos que no tenemos tiempo. Y yo decía, ojalá algún día yo tuviera tiempo de leer la Biblia, pero como no tengo tiempo, pues voy a ir los domingos a la iglesia para que me la cuenten. Sin embargo, tenía la Biblia en mi casa, y eso nos sucede a muchos de nosotros, como no hay tiempo, pero tenemos tiempo para un montón de cosas. Tenemos tiempo para ver, ustedes se dan cuenta que las novelas en la noche y los realities ya casi duran 2 horas, y la guerra entre los canales hace que se vayan sin comerciales para captar gente. Entonces hay gente que dura 2 horas sentada frente al televisor viendo protagonistas de novela, sin comerciales, pero se lo ve completito. Pero al otro día dice, ay, lástima que yo no tengo tiempo para leerme ni un versículo de la Biblia. ¿Sí? Y no estoy diciendo, no vean televisión que es del diablo, no, aquí no manejamos esa línea. Usted puede ver televisión y divertirse, y ver un programa, el noticiero, lo que sea, pero primero, ¿qué hay en su corazón? Y su tiempo, ¿en qué lo utiliza? ¿En qué cosas utiliza su tiempo que lo hagan a usted crecer espiritualmente? ¿Verdad? Entonces yo decía, yo no tengo tiempo, pero cuando leí esto decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ojalá algún día yo tuviera tiempo de leer la Biblia y me deleitara y la entendiera. Y tremendo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, qué bueno alejarse uno del camino del mal,
y dejar a un lado todo lo que no le conviene, ni estuvo en camino de pecadores, qué bueno dejar el pecado al lado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Este hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuáles son esas corrientes de aguas?, pensaba yo. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nosotros sabemos que los árboles, igual donde se encuentren, tienen un tiempo como las estaciones, y hay un tiempo en que la hoja cae, pero este árbol no. ¿Cuáles son esas aguas que no permiten que la hoja caiga? Si nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, que después saqué tiempo, si nos ponemos a estudiar la Biblia, cuando Jesús habla de que se seque la higuera porque no da fruto, es porque la higuera, el higo, era una planta que daba fruto todo el año. Y esa es una planta que se utiliza en la Biblia en diferentes cosas, pero la Biblia, o espiritualmente, nosotros la comparamos con el pueblo cristiano. La connotación allí es que somos nosotros, que debemos dar fruto todo el tiempo. Y este es un árbol que, hablándolo para las personas que conocen de agricultura y todo esto, no es como el aguacate sale cada 6 meses o las naranjas se van a dar cada mes. No, este es un árbol que en todo momento da fruto. Cuando no dio fruto y Jesús vio esto, dijo que se secara, porque si no llevaba fruto algo que por su naturaleza debe llevar fruto todo el año. Y este árbol es parecido, su hoja no cae, es decir, que siempre está vivo, reverdeciendo, es decir, que este árbol siempre está dando fruto y no se acaba este fruto. ¿Y qué dice la Biblia aquí en el Salmo 1? Lo compara con el hombre que anda en justicia y que anda en el camino de Dios. ¿Y cómo hace para dar siempre fruto? Estar meditando y deleitándose en la palabra de Dios de día y de noche. Y esto me impactó a mí al punto que yo dije, yo quiero algún día llegar a ser ese hombre. Sin embargo, empecé a ir al instituto bíblico, empecé a aprender cosas del Señor y empecé a predicar. Y cuando empecé a predicar, nunca me imaginé ser pastor, sino evangelista. Pero cuando empecé a ir a la iglesia, lo que quería era ser empresario. ¿Se dan cuenta cómo el Señor lo empieza a guiar a uno de acuerdo a su propósito? Cuando yo llegué a la iglesia, mi deseo era ser empresario, próspero. Tal vez por eso me gustó tanto el Salmo 1. Prosperará en todo lo que haga. Pero estando como empresario, el Señor me pone a predicar, pero no tanto en la iglesia, sino afuera. Y empiezo a viajar predicando la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelista? Es el que va a diferentes lugares, lleva las buenas nuevas a quien no conoce. No son predicaciones congregacionales, sino predicaciones para gente que no conoce la palabra de Dios. Entonces va uno a pueblos, a ciudades, a parques, a diferentes eventos. Pero de ahí empiezan a invitarme a predicar en iglesias. Ya son predicaciones congregacionales. No se predica lo mismo a alguien que no conoce a alguien que sí conoce. Y en esas predicaciones congregacionales el Señor me lleva a ser parte de los pastores de Alas de Misericordia, sin buscarlo. Entonces quería ser empresario, terminé siendo evangelista. Ya había asimilado que era un evangelista y el Señor me lleva a ser parte de los pastores, pero Dios tenía más. Y entonces voy a predicar en la radio. Bueno, eso es igual al evangelismo. Es predicarle a una cantidad de gente que quizás no conoce de la palabra de Dios. Estamos en la misma línea. Pero resulta que allí hay una cantidad de gente que sí conoce de la palabra de Dios, pero era otro grupo de personas. Yo ya le predicaba a los que no conocen, a los que conocen, y por la radio se le empezó a predicar a los que conocieron y se alejaron. Entonces ya se le está predicando a otra gente para restaurar la relación que se había roto con Dios. Entonces estamos en la televisión y el Señor, en la radio, y el Señor da la televisión. Bueno, vamos a la televisión. Estando en televisión, el Señor habla de ser pastor de una iglesia. Y lo hablo con mi pastor, el pastor John Jairo sigue siendo mi pastor. Y hablo con mi pastor John Jairo y le digo, pastor, el Señor me está guiando, listo, tiene todo el apoyo, hágale. Y abrimos esta iglesia. Yo les he dicho a ustedes mismos que he hablado con el pastor Manuel y le digo, vamos a esperar cuál es la instrucción de Dios. Pero en esta semana el Señor empezó a mostrar cuál era esa línea. Yo conozco muchas iglesias,
en Colombia y fuera de Colombia, muchas. Y conozco muchas iglesias buenas, muy buenas, regulares y que ya se desviaron. Entonces uno empieza a ver, y como el apóstol Pablo, a tomar lo bueno. Retiene lo bueno, retén lo bueno y desecha lo malo, dice la palabra de Dios. Entonces empieza a darse uno cuenta que hay cosas buenas en todas, porque todos vamos con un mismo propósito, se utilizan diferentes caminos, pero hay un mismo propósito. Entonces yo le digo al pastor Manuel, me dice, bueno, ¿cuál es la visión evangelística? Porque nosotros somos evangelistas primeramente. Evangelística, que vengan gente nueva, pero que venga gente también que se había alejado de Dios. Esa es la visión, pero nosotros no vamos a salir a buscar a nadie, ni vamos a ir de puerta en puerta, ni vamos a hacer células, ni vamos a hacer grupos familiares, porque vamos a orar y que el Señor traiga a quienes deben estar. La primicia de la iglesia son las personas que van a venir a hacer las columnas para que venga otra gente. Aquí hay personas que tienen conocimiento en adoración, en oración, en intercesión, y que servían de pronto en otras iglesias o quisieron servir y no encontraron su lugar, pero están aquí para bendecir a otros. Yo les pido que me acompañen al libro de Ezequiel capítulo 47. 43 primero, 43. Y en Ezequiel 43 y 47, en un momento, vamos a ver lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Lo que el Señor quiere hacer en este lugar, porque cuando uno está sirviéndole a Dios, en todos esos pasos que les acabo de comentar, uno da un paso y espera que Dios indique el siguiente, y da el siguiente y espera que Dios indique el siguiente, y así sucesivamente. Y ese es el orden de Dios. Nosotros no podemos desordenarnos, porque el Espíritu de Dios no se mueve en el desorden. Dios se mueve en el orden. Y en el orden de Dios yo no puedo decirle, Dios, tú me dices que abra una iglesia. ¿En dónde? En el centro de Bogotá. ¿Para qué? Porque quiero hacer esto y aquello. ¿Y cuánta gente va a ir? ¿Y a cuánta gente debo contratar? ¿Quiénes me van a colaborar? ¿Y qué debo hacer? Entonces, el orden de Dios es dar pasos de fe y esperar que Dios abra la siguiente puerta. Da uno otro paso de fe y nosotros nos quedamos sin dar el primer paso. Bueno, y cuando haga ese, ¿para dónde voy? Nosotros queremos saber ya el final de la historia. Bueno, pero en todo esto, Dios, ¿tú a qué es que me quieres llevar a mí? ¿Yo qué es lo que voy a hacer en el reino de Dios? Y de tanto preguntar y preguntar, se me empieza a pasar el tiempo y no doy ni siquiera el primer paso. Pero cuando Dios dice, no, yo quiero hacer de ti un tremendo pastor de multitudes. Entonces, listo, yo voy a ser el pastor de multitudes. Pero entonces nuestro corazón se va rápidamente a ese lugar y resulta que nos saltamos todo el orden de Dios. Y entonces abrimos una iglesia y ponemos 5,000 sillas. Dios me dijo que yo iba a ser un pastor de multitudes. Y cuando abrimos las 5,000 sillas, llegan 10 personas. Y nos frustramos. Yo he visto muchos hombres de Dios frustrados, pero es que Dios me había dicho que yo iba a ser el Marcos Witt de esta década. Y yo canto y se oye tan feo. No, pero es que es un orden. Y yo ya grabé como 5 discos, me gasté, estoy endeudado porque grabé discos y todo, porque se saltó el orden de Dios. Nosotros estamos en este lugar, yo les aseguro, con un propósito, y ustedes están esta mañana aquí sentados con un propósito, pero está en nosotros entender ese propósito y empezar a dar pasos de fe para llegar al lugar que Dios nos quiere llevar. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 43? Ezequiel era un profeta que tuvo unas visiones muy apocalípticas, y estas visiones primero trajo palabra en contra de un pueblo que se había rebelado, pero desde el capítulo 40 en adelante Dios le empieza a mostrar a este hombre una cantidad de cosas
que se están viviendo, que se vivieron y que se van a vivir en la segunda venida de Cristo. Pero dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿De qué casa está hablando? Está hablando del templo. El templo de Israel, el templo de la presencia de Dios, el templo que va a existir en la segunda venida de Cristo, donde espero que habitemos todos los que estamos en este lugar, allí junto al Señor. En ese templo estará lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios, pero en su magnitud tremenda. No es la presencia de Dios como que yo sentí una cosita por allí. No, la gloria de Dios se irradia de una manera tremenda. Ayer estábamos hablando de la presencia de Dios y del fuego de Dios. Cómo el fuego de Dios es consumidor. Eso lo pueden ver en internet, yo creo que el lunes, lo del ayuno de ayer. Cómo el fuego de Dios es consumidor, pero también purificador. Y cómo es importante para nosotros avivar ese fuego dentro de nuestro corazón de la presencia de Dios. Y tenemos la presencia de Dios y lo creemos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Pero la gloria de Dios es una cosa explosiva, tremenda. Nadie puede estar de pie frente a la gloria de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay mucha gente que es nueva y dice, ¿por qué cuando oran por la gente se cae? Resulta que ningún cuerpo puede estar en pie cuando está la presencia de Dios. Hay gente que siente ganas de llorar y no sabe por qué. Hay gente que tiene ganas de arrodillarse. Hay unos que dicen, no sé por qué me flaquean las piernas. Y cuando se ministra y realmente la presencia de Dios está y la gente está recibiendo el toque de esa presencia de Dios, no puede sostenerse en pie. Hay personas que dicen, bueno, si todo el mundo se cae, pues yo me caigo, ¿sí? Pero se está perdiendo la oportunidad de realmente ser tocado por la presencia de Dios. Y la gloria de Dios es eso, mucho más fuerte, mucho más grande. Dice la palabra de Dios, aquel hombre llevó a Ezequiel y le mostró que allí en el altar, allí en el templo, la gloria de Dios estaba en toda su magnitud. Y la gloria de Dios es realmente nosotros sentir que lo que creemos, porque nosotros venimos a la iglesia y ¿cuántos de nosotros ha visto a Dios? Nadie. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Hay gente que se imagina a Dios como un hombre porque dice que somos hechos a la imagen y semejanza, y resulta que Dios es espíritu. Entonces son una cantidad de cosas que algún día de estos o en la escuela tocaremos esos temas, pero entonces nadie ha visto a Dios, nadie lo ha visto. Nosotros creemos, sentimos la presencia de Dios, sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, vemos las maravillas y los milagros que Dios hace en nuestra vida cada día y lo creemos. Pero alguien de afuera que no conoce dirá, ¿usted está loco? Eso no existe. Y nosotros no podemos venir aquí y decir, vea un pedacito de Dios. No se lo podemos mostrar, eso va dentro nuestro. Entonces sentir la gloria de Dios es sentir la plenitud de entender y convencernos aún más de decir, vale la pena. Estoy seguro que sí existe en mi vida, porque esa gloria no me permite como hombre, como un cuerpo, como humano, estar de pie. Y aquí este hombre dice que se tiró al piso, se postró sobre su rostro, no se arrodilló, se postró sobre el rostro porque estaba lleno de la presencia de Dios. Y habla del altar de Dios. Está el templo y está el altar de Dios. Está el templo y el altar. Aquí está la iglesia y está el altar. Ayer hablábamos que este altar es el altar de una edificación. Y aquí está la gloria de Dios. Estaba el pastor Manuel ministrando y sentimos la presencia de Dios. Se predica y se siente la presencia de Dios. Se ministra y se siente la presencia de Dios. Pero nosotros nos vamos
Y la presencia de Dios no se queda aquí solita. Chao, nos vemos el otro domingo. No, la presencia de Dios se va con nosotros. Es decir, que en nuestros corazones existe un altar, que es el altar de Dios. Ayer hablamos del fuego encendido. Hablamos aquí que en el templo está la gloria de Dios. Y vamos a Ezequiel 47, que es realmente el punto que quiero exponer hoy. Ezequiel en una visión fue a una casa, esa casa era el templo y ese templo estaba lleno de la gloria de Dios. Y dice el libro de Ezequiel capítulo 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino que mira al oriente, y vi que las aguas que salían al lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y viendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde En-Gadi hasta En-Eglaim, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Allí está el mismo árbol, allí está el mismo texto que muestra el Señor, de ese árbol que da su fruto en todo tiempo. El día viernes estábamos de rodillas en este lugar con mi esposa cuando regresamos. Era tan fuerte esos logos, y para Pablo, que fue quien los hizo, era tan fuerte que yo prendí la luz y yo dije, esto será fosforescente, yo no me había dado cuenta. Este es un local que cuando se apaga la luz queda bastante oscuro. Y yo dije, yo no me había dado cuenta que esto fuera fosforescente, pero en ese momento empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte que con mi esposa nos arrodillamos aquí a orar y a soplar sobre el fuego en este altar. Y el Señor me llevó a este pasaje de Ezequiel y me decía, del trono sale aguas de vida. Jesús dijo que todo aquel que creyera en Él, de su interior brotarían ríos de agua viva. Siempre se ve como agua viva o como agua que trae vida a la presencia de Dios, ¿verdad? Y el Señor me mostraba que ese río está corriendo. Y ese río está corriendo en medio de nosotros. Y yo les pongo una figura. Ese río es este tapete, por decir algo. Ese río, allí donde dice Ezequiel, dice, me llevó a 1000 codos. 1000 codos es medio kilómetro. Y me daba en los tobillos. Y yo midió otros 1000 codos. Y me dio hasta las rodillas, es decir, otro medio kilómetro, ya va 1 kilómetro. Y midió otros 1000 codos y llegaba a los lomos. Y midió otros 1000 y ya no se podía sino a nado. Estamos hablando de un río de 2 kilómetros. Imagínense un río de una anchura de 2 kilómetros. Y ese río es el que sale del trono de Dios. Y es el río que está fluyendo, fluyendo. No va a fluir, está fluyendo desde siempre y para siempre. ¿Y cuáles son los árboles que hay al lado de ese río? Cada uno de nosotros. Dice allí aguas salutíferas. Todo el que entre en ese río se sanará. Quienes estén al lado de ese río darán fruto todo tiempo. Su hoja no caerá. Quienes estén al lado de ese río,
su fruto será tan abundante. La pregunta es, ¿por qué nosotros no entramos en ese río? ¿Por qué no hemos podido entrar en ese río? ¿Por qué apenas nos acercamos y nos mojamos un poquito en el río? Y sentimos la presencia de Dios un poquitito. Ese río, dice la palabra de Dios, que bajaba por el Arabá y llegaba al mar. Ese mar es el Mar Muerto. El Mar Muerto es la zona más baja en la tierra. El Mar Muerto, para los que les gustan los datos, está a 443 metros bajo el nivel del mar. Y su agua es tan salada que allí no vive nada, por eso se llama el Mar Muerto. 25% es de sal. Pero dice la palabra de Dios y muestra ese mar dando vida. Nosotros lo vemos con la lógica, y si yo estuviera dando una conferencia a los científicos o a los especialistas de la NASA, del IDEAM, qué sé yo, me dirían: usted está loco, esas aguas no se pueden limpiar. ¿Cómo se van a limpiar esas aguas de 25% de sal, donde no vive absolutamente nada? Nada puede tener vida allí. ¿Cómo va a decir usted que van a dar peces y que se van a limpiar? No se ha inventado que se pueda limpiar. Si no se ha inventado que puede limpiar el río Bogotá. Pero la palabra de Dios muestra que Él lo puede hacer. No importa cuán muertos nos sintamos nosotros. No importa cuán secos nos sintamos nosotros. No importa cuán tristes a veces que decimos: yo no doy fruto, yo no sirvo para nada, nos sintamos nosotros. Cuando nos sumergimos o permitimos que esas aguas toquen nuestra vida, dice la palabra de Dios, dice Jehová de los ejércitos: daremos vida. Viviremos y daremos vida, daremos fruto. Dios te está diciendo en esta mañana que tú vas a dar fruto. No importa que la gente que esté alrededor vea y diga: usted no va para ningún Pereira, usted se acabó, usted no sirve para nada. Dios te está diciendo: tú darás fruto cuando esas aguas pasen por tu vida. Y nosotros decimos: ¿lo creemos o no lo creemos? Si un mar como el Mar Muerto va a dar vida, pero mira lo que dice el Señor, que va a haber pescadores que tirarán las redes. Imagínate la locura. Ahí sí que si nos decían locos al principio de esta conversación, pues el que oyó esto y no conoce va a decir: se chiflaron ahora sí mal. Pescadores tirando las redes con peces tan grandes que serán para bendición de muchos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy en día pasamos por momentos que nos sentimos que no damos fruto? Que se cerraron todas las puertas, que los ingresos están difíciles, que me colgué en el arriendo, me colgué en un pago, Dios mío, y el otro mes ya se me cumplen 2, 3 cosas. Dios mío, qué angustia, no estoy dando fruto, se secó el fruto en mí. Dios mío, ¿qué me está pasando? Quizás te estás alejando de ese río, porque mira que es tan gracioso el enemigo, tan sutil, y nos hace caer en eso que dice: pues entre más triste menos vaya a la iglesia, porque no hay ánimo ni siquiera de ir a la iglesia. Y entre menos vamos, entre menos oímos palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que sale del trono, y en el río de Dios va palabra de Dios. Entre menos estemos llenándonos nosotros de palabra de Dios, pues más secos estamos, más lejos estamos de ese río. Aguas salutíferas, aguas de bendición están fluyendo del trono de Dios. Vuelvo y les repito: no ahora, no hoy, siempre han estado allí y estarán por siempre. Y el Señor lo que nos invita con esta palabra es a decir: sumérjanse en ese río. Es necesario que nos sumerjamos en ese río. Yo le preguntaba al Señor: ¿y por qué dije ahora lo del propósito y que uno da un paso y el Señor va abriendo otra puerta y da uno el otro paso? Porque aquí de rodillas con mi esposa, el Señor me decía: tú has tirado las redes, tú las has tirado a ese río, y yo te voy a decir cuándo recogerla. No es en tu tiempo, es en el mío. Pero esas redes hay muchos peces, y hay peces que van a dar mucha bendición, pero no es el tiempo que lleguen. Pero el tiempo tampoco, el Señor, en los tiempos de Dios nosotros debemos acostumbrarnos a algo, hermanos, les digo, en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. El tiempo es corto, los días se acortan. ¿Ustedes saben por qué los días de Dios se acortan?
A veces pensamos que es un castigo, es que los días se acortan. No, es una bendición. ¿Saben por qué? Porque los tiempos van a ser tan difíciles que nosotros vamos a desear que se acorten. Y el Señor nos permite, por misericordia, que se acorten. Y nosotros vemos que se acortan. Se acortan en segundos, en minutos. Cada año ustedes saben que tenemos menos minutos en el día, en menos segundos. Pero para nosotros eso es suficiente para no sufrir tanto a veces. Entonces los días se acortan, los tiempos pasan más rápido. El Señor no te da una promesa a ti que te va a decir, esta es la promesa para tu vida, pero te la voy a dar en 30 años. No, eso no sucede en el reino de Dios. Si Dios te ha hablado una palabra y no está sucediendo, y pasó el tiempo, y tú estás caminando en la obediencia de la palabra, en rectitud, y esa palabra no se ha dado, y tú sigues caminando, y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3, revisa primero si la palabra que te dieron era palabra de Dios o era una emoción de hombre. Segundo, si realmente estás caminando en la obediencia. Y tercero, si realmente ese es el propósito al que Dios te quiere llevar. Tú tienes que revisar eso. Dios se mueve tan rápido como nosotros nos demoramos en tener fe. Dios te dice, haz esto, cámbiate de casa. Esa casa donde estás es parte de tu pasado y yo te voy a dar una casa nueva. Ve y consigue una casa para comprarla. ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Y con qué? ¿Y de dónde? Se volvió loco. ¿De dónde voy a conseguir yo una casa? Ve y consigue una casa para comprarla. Voy a hacer cuentas. Sumo, resto, multiplico, divido, no. Me quedan como 10,000 pesos libres semanales, mensuales. Con eso no alcanza para la cuota. Pero resulta que es Dios el que te lo está diciendo. Es Dios. Y tú ni siquiera dices, bueno, está bien, yo voy a buscar la casa. Primer paso, voy a buscarla, listo. Y el Espíritu te va a decir, esta es. Quizás tú sigas diciendo, ¿y con qué? Pero Dios va a dar los recursos, Dios lo puede hacer. Pero el primer paso es creerle, listo, voy a buscar la casa. Para los jóvenes que están aquí, yo quiero estudiar en la Universidad Javeriana o quiero estudiar en la Universidad de los Andes o en el Rosario. ¿Y con qué? Eso no es para mí. Y los papás a veces ayudamos, ¿no? Y los papás, no, mi hijo, mira la nacional, a ver si pasa, la distrital. Pero el hijo tiene un sueño. Y los sueños que nosotros tenemos en nuestro corazón no nacieron en nuestro corazón. Dios los puso allí. Entonces, por lo menos vaya y pregunte, ¿cuánto vale? Vaya y presente el examen. Y si pasó, Dios abrirá las puertas. Pero usted está dando pasos de fe. Usted le está diciendo al Señor, yo te creo. Yo no tengo un peso en el bolsillo, pero yo te creo. Y usted ya fue y pagó lo del examen, pasó el examen y le dijeron, bienvenido a la Universidad del Rosario, el semestre vale 12 millones de pesos. Ya ese es otro paso. Ya ese es el siguiente paso. Y Dios, en la medida de tu fe, abrirá las puertas. Yo les doy el testimonio de una chica que trabajó conmigo, ya de la Iglesia de Alas de Misericordia. Ella llegó muy chiquita a trabajar con nosotros, tenía como 17 años cuando se graduó. Y empezó a trabajar como vendedora en call center. Y entonces yo le dije, ¿cuál es el sueño de tu vida? Y me dijo, yo quiero ser administradora de empresas. Y yo le dije, listo, ¿y qué estás haciendo por ese sueño? Pero don Diego, ese es un sueño. Eso es un sueño. Un sueño es un sueño. Un sueño es algo que no se va a realizar. Y yo le dije, no, ese es un sueño que se debe realizar. Tú estás aquí sentada ganándote el salario mínimo. Y con el salario mínimo no te va a alcanzar para ese sueño. Vete para la Universidad del Rosario, que era donde ella quería estudiar. No, don Diego, usted sabe que mi mamá no tiene dinero para eso. Y yo vivo con mi abuela y mi abuela sí que menos. Le dije, ve allá y averigua cuánto va. Ay, don Diego, usted me va a pagar la carrera. No, ve y averigua, ve y compra el formulario, haz alguna cosa. Ella fue y llegó un día y dijo, aquí está el formulario, yo me voy a inscribir en fe. Y yo todos los días le hablaba de fe, y todos los días le hablaba de fe. Esta chica se inscribió y fue y pasó en la universidad. Y se venció el tiempo del semestre y no lo pudo pagar. Y le dolió y dijo, yo hice todo en fe y no sucedió. Y tengo rabia y tengo tristeza. Y yo le dije, no importa,
pues inscríbete al otro semestre. Esta chica yo la mandaba tanto a la Universidad del Rosario a que averiguara cosas, que un día pasó y se necesitaba un auxiliar en la biblioteca. Y vino y me dijo, se necesita un auxiliar. ¿Será que paso la hoja de vida? Y le dije, vaya para allá, mija. Vaya para allá y la recomendación y vamos a orar. Y ya por lo menos está en la Universidad del Rosario trabajando. Por lo menos está trabajando. Ya por lo menos entró. Pero cualquiera diría, ¿pero para qué yo quiero estudiar? No, la chica entró y pasó y entró a trabajar de auxiliar. Y empezó a trabajar de auxiliar. Y al siguiente semestre, llevaba apenas 6 meses trabajando y tenía después del año, le daban una ayuda. Pero se portó tan bien y tan juiciosa. Ella dijo, miren, yo pasé aquí, pero no he tenido dinero. La becaron. Terminó administración de empresas. Esa niña hoy viaja por todo el mundo y es jovencita, tiene como 25 años. Y como estaba como en 6º semestre, está en el departamento de investigación de la Universidad del Rosario. Y manda fotos, estudia en Argentina, en una investigación con universidades, en Perú, en esto, en Estados Unidos, en todo lado. Y allí está vinculada, sigue trabajando, ya se graduó, está haciendo posgrado, sin dinero, consiguió hasta esposo en la Universidad del Rosario. Dios siempre da más, sin dinero. Y cuando me la encuentro, ella me dice, yo me sentaba con usted allá en Kiri a hablar, y usted me hablaba de fe, y yo decía, bueno, yo le voy a llevar la corriente a don Diego, pero yo oraba y veía, Dios lo puede hacer, pero lo veo tan difícil. Lo que es difícil para nosotros es fácil para Dios. Y nosotros a veces pasamos nuestras dificultades a Dios. Para mí es difícil, para Dios también va a ser difícil. Los sueños que hay en nosotros, Dios va a decir, da el siguiente paso. Y da el siguiente. Ayer hablábamos con los jóvenes, ¿cuál es su sueño? Ser futbolista. 2 jóvenes, sueño, ser futbolista. Miren hoy a Falcao, el mejor futbolista dicen que ha existido en Colombia. Yo no sé casi de fútbol, pero el hombre le da la gloria a Dios en todo. Y yo le decía a los jóvenes ayer, ¿dónde estaba Falcao a los 13, 14 años? Estaba en Casa sobre la Roca, en el grupo de jóvenes evangelistas, llevando la palabra a un lugar, a otro lugar. Y Dios respalda. Y Dios respalda a aquellos que creen, que se sumergen en el río, que tocan a los tobillos y dicen yo quiero más, y voy a las rodillas y yo quiero más, y voy a los lomos, y esto hay que pasarlo a nado, pero yo me lanzo y me sumerjo en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae vida a nuestra vida, los sueños se cumplen, la victoria está allí, estamos dando fruto en todo tiempo, nuestra hoja no caerá mientras estemos nosotros a orillas del río que sale del trono de Dios. Y el río que sale del trono de Dios pasa, ¿saben por dónde? Por nuestro corazón, porque allí está el altar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está ese altar? Si hoy nos llevara este hombre que fue el que le hizo el recorrido, este ángel que le hizo el recorrido a Ezequiel, y nos llevara no a una casa física, no al monte donde va a estar el trono de Dios en la segunda venida de Cristo, sino nos llevara dentro de nuestro corazón y dijera, mira, este es tu corazón, aquí están tus dificultades y son más grandes que tu fe, aquí están tus problemas y son más grandes que tu fe, aquí está todo lo que para ti es difícil y es más grande que tu fe. Y el río de Dios es un hilito que baja allí y que cada domingo se llena un poquitito y de lunes a sábado se seca. Ese es el río de Dios en nuestro corazón. Cuando no entendemos que está fluyendo, no va a fluir en nuestra vida, está fluyendo. Los milagros de Dios en nuestra vida no son para dentro de 10 años. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos tiempo, pero Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Dios no dice para el año 2015 te voy a dar un premio. Dios dice te voy a dar un premio. Y el tiempo de Dios es eterno. Y cuando nosotros creemos es ya, es ahora, es aquí. Amén. Es aquí que nosotros vamos a ser árboles plantados a orillas del río de Dios. ¿Qué necesitamos para dar fruto en todo tiempo? Necesitamos estar plantados al lado del río. ¿Y el río dónde está? ¿Cuándo viene? No, el río existe siempre y existirá siempre. Nosotros nos demoramos en llegar a la orilla del río.
nosotros tardamos nuestra bendición. Nosotros la tardamos. Yo tengo 40 años y a veces cuando yo hablo del testimonio mío, alguna gente me dice: ¿y usted a qué hora vivió todo eso? Yo he vivido muy rápido y yo tengo un problema y eso lo he reconocido y le oro a Dios. Yo a veces no termino de oír la instrucción y ya estoy haciendo, y muchas veces hago mal. Y yo le digo a mi esposa: es que la segunda parte de la instrucción no la oí, pero a mí Dios me dice haga y yo estoy ocupado haciendo. Yo le creo porque yo lo he visto en mi vida. Entonces para mí no es difícil. Yo le digo al pastor Manuel que es difícil. Tenemos un Padre en los cielos que dice: hágale, que yo soy el que abro puertas. Nosotros lo hacemos. Pero cuando nos quedamos pensando y decimos: sí me meto, como el Chapulín, no me meto, sí me meto, no me meto. Ahí es donde nos demoramos años. Sí le creo, no le creo, sí le creo. Hoy vamos a salir llenos de fe, pero puede que lleguemos a la esquina: ay, tan rico lo que dijo el pastor, gloria a Dios, sí, el río de Dios, yo me voy a sumergir. ¿Pero de dónde? Es que yo estoy que le echo cabeza. Tocaría que se muera el tío rico, y si el tío rico me hereda, pero si no me hereda, voy a ir a visitarlo a ver si me mete en la herencia, y por ahí puede ser. Yo les voy a dar un testimonio, voy a hacer un paréntesis en este pasaje. Yo les hablé hace 8 días de la emisora, y quizás ustedes digan: y no salió. Venga, les cuento la historia rápidamente de esa emisora, la historia resumida. La historia resumida es que estando en radio, el Señor me dijo: tú has sembrado tanta radio que yo te voy a dar una emisora. De esto hace 2 años, larguitos. Yo no dije de dónde. La gente que estaba alrededor mío orando sí dijo: pastores. ¿Y de dónde? Y entonces yo dije: Señor, tú verás de dónde. Una emisora, les cuento, en Bogotá es casi que imposible conseguirla, porque todas las frecuencias están llenas. Y comprar una emisora vale alrededor entre 5.000 y hasta 30.000 millones de pesos. Comprar la frecuencia y los transmisores. Y las emisoras dependen del lugar en el dial donde están. Por ejemplo, la emisora del pastor Enrique Gómez, que es la 540, es una emisora de las más valiosas en Colombia, porque es la primera del dial. Es una emisora que tiene una frecuencia a nivel nacional. El pastor Enrique Gómez le quiere subir potencia a eso cuando quiera y sale de punta a punta del país. Y no hay interferencia. Se van corriendo las emisoras a la derecha y más o menos hasta la 1200, 1190, que es Radio Cordillera, tienen otro precio, porque alcanzan a coger 3, 4 departamentos. De la 1200 en adelante hasta la última, que es la 1580, son emisoras que no valen tanto porque solo cogen Bogotá, y la última del dial, que es la 1580, coge solo el centro de Bogotá, no alcanza a coger Suba, Soacha, Ciudad Bolívar, porque tienen frecuencias más pequeñas. Entonces yo le digo: listo, Señor, yo quiero una emisora. Sí, deseo, y empezamos a orar por la emisora. El Señor me dijo: te voy a dar una emisora, y ¿saben qué hice? Fui a mi oficina y adecué un espacio para una emisora y empecé a comprar los equipos y empecé a orar con pastores y me decían: ¿cuándo? Y yo dije: no sé. ¿Cuál? Tampoco sé. ¿Y quién se la va a dar? Ni idea. Y empezamos a orar y nos reuníamos todos los días a orar allí con pastores, amigos, allí de rodillas: Señor, yo creo en la emisora. Yo, por la empresa que tenemos con mi esposa, nosotros estamos vinculados con los medios de comunicación hace muchos años, y yo vivo a la vuelta de Candela Estéreo, y un día el Señor me despierta a 5 de la mañana y me dice: ve a buscar a William y dile que te dé una emisora. Entonces yo me fui antes de que empezara el programa de Vinasco. ¿Qué hubo, William? ¿Qué más? Sí, siga, ¿qué necesita? No, pues que esta mañana el Señor me despertó y me dijo que viniera, que tú me ibas a dar una emisora, pues que me la arriendes, me la vendas, alguna cosa. Entonces se rió y me dijo: Diego, usted tiene mucha fe, pero emisoras no hay. Le dije: no sé, ahí le dejo el mensaje, piénselo, mire bien sus papeles, porque Dios me dijo que tú me ibas a dar una emisora. Él me llamó como a los 15 días, necesito reunirme. Me dijo: yo tengo 3 emisoras apagadas. Están apagadas porque se inundaron cuando hubo la inundación de Bogotá. Eso vale una millonada tenerlas al aire. Si quieres, hacemos los papeles sobre una de esas emisoras, pero tú me tienes que dar una cantidad de dinero para empezar a aprenderla. Le dije: listo. ¿Cuánto es? Casi 200 millones de pesos. ¿Cuánto tenía yo? 0. Le dije: listo, cuente con eso. ¿Cuándo? Pues como está pagada, eso démoslo a placitos. Entonces me dijo: como lo quiera, pero tiene que darme ese dinero. Le dije: vamos para eso.
Firmamos un contrato hace 2 años y la emisora salía a los 6 meses, pero él trajo los equipos. Esa es una de las emisoras que va a salir más potente. Esas 3 emisoras que va a aprender él, solo RCN Radio tiene ese tipo de equipos, nadie más los tiene, ni siquiera Caracol. Y él trajo toda esa cuestión. El cuento es que no había ingeniero en Colombia que supiera manejar eso. Tocó traer ingenieros, el montaje, nos demoramos 1 año y medio en ese trajín tan grande. La emisora hace 2 años valía un dinero, hoy valía otro. Entonces me llamó hace 15 días, me dijo, sí la he escuchado, ya la aprendí. Estamos 1A, 20 kilovatios, es de las más potentes, va a coger 4 departamentos. Le dije, listo. Me dijo, pero los precios cambiaron. Entonces tenemos una situación, pero no es tan grave. Y yo le dije, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánta gravedad estamos hablando? No estamos hablando de una gravedad de 105 millones que faltaría. Eso es en arriendo, no es en compra. Esa emisora para compra quedó valiendo más de 20.000 millones de pesos con los equipos que trajeron. Y le dije, listo. Y me dijo, pero tenemos otra situación. Y es que yo se la voy a dejar. Pero resulta que como Julio Mario no, sino el hijo de Santo Domingo, RCN y Caracol y Luis Carlos Sarmiento quieren coger todas las emisoras de Colombia, están ofreciendo hasta 5 y 10 veces más por el arriendo de una frecuencia. 5 y 10 veces más. ¿Saben ustedes cuánto paga Blue Radio a lo que era Melodía Estéreo? Arriendo mensual, más de 300 millones de pesos. Arriendo mensual. Esas emisoras no dan ese precio, eso se hace por poder político. Pero entonces están que las cogen y me dijo, tengo una cantidad de ofertas. Entonces el tiempo es limitado. Y yo le dije, ¿cuán limitado tenemos? Me dijo 8 días para traer los 105 millones de pesos. Yo me vine ese día, aquí estuvimos orando y yo dije, Señor, dame estrategias, ¿qué hacemos? Me lo dijo un jueves, tenía plazo hasta el jueves de esta semana que termina. Y empezamos a orar y no sucedía nada. Y a orar y yo dije, en 8 días, un milagro sobrenatural en la empresa, un préstamo no desechado, lo del préstamo, bueno, pero no hay más lógica sino un préstamo. Al fin alguien me dijo, ¿hay alguien que le presta? Y yo, no sé, es que a mí ese tema de los préstamos no me cuadra, pero bueno, listo, para cumplir. Y nos fuimos el lunes con mi esposa a una oficina donde nos iban a dar el dinero. Y yo paré en la calle 100 con carrera 15, paré el carro. ¿Se acuerdan el testimonio de Ramón Babilonia que detuvo el avión 1 hora? Y yo dije, Señor, yo he visto milagros grandes. La emisora está full, está al 100. Necesito 105 millones de pesos de aquí a mañana. No tengo ni uno. Tú lo puedes hacer, pero yo no siento paz de un préstamo. Yo te pido 1 mes, Dios, para que tú me des esos recursos a través de mi trabajo. Te pido 1 mes, pero ¿cómo le digo yo a William con tanta gente detrás de esa emisora? ¿Cómo le digo? No, téngala 1 mes ahí sin arriendo, pero yo confío en mí. ¿Cómo le digo? Señor, perdóname por lo que voy a decir, pero si estuviera en tus manos, que se saltara un taco, que se dañara un cable, que se demoraran 1 mes en arreglarlo. Si estuviera en tus manos, si fuera tu voluntad, que se dañara alguito en la emisora como la están probando y me dijeran, Diego, ¿sabes qué? Se demora 1 mes. Si estuviera en tus manos, toda la gloria sería para ti. Y nos fuimos a la oficina del préstamo. Entonces dice el hombre, muestre los papeles, listo, perfecto. Ya, no nos va a preguntar ni nosotros qué hacemos, ni de dónde salimos. No, ustedes me lo recomendaron, listo. Lo necesitan en efectivo o en cheque. Y ¿esto qué es? 100 millones uno no le presta a cualquiera que no conoce. Hagamos una cosa. ¿Dónde van a estar? En la 19:15. Váyanse y nos vemos a las 2:30 de la tarde allá. Y nos vinimos con mi esposa. Y que nos iban a traer el dinero aquí y firmar unos papeles. Y nunca llegaron. Yo dije, gloria a ti, Señor. Esto no es tuyo. Ahora solo falta que se salte el taco, que se dañe el cable. A las 5 de la tarde nos dijeron, se dañó un cablecito. Yo dije, gloria a Dios. A las 5:15 dijeron, pero nos demoramos cambiándolo 3 días. Y yo dije, no, Señor, yo te pedí 30 días. 30, me entendiste 3, eran 30.
Nos acostamos esa noche, oramos con mi esposa, oramos, Señor, danos 30 días, 30 días. El martes en la mañana, eso fue el lunes, el martes en la mañana llegamos aquí, yo estuve predicando aquí el martes, y íbamos entrando aquí al local y nos mandan un mensaje: el daño se agravó, necesitamos por lo menos un mes. Ese día prediqué aquí yo sobre... Y ese día prediqué sobre la multiplicación y dije: en un mes el Señor nos va a dar los recursos, sin pedir prestado, sin endeudarse. ¿Por qué? Porque creemos y damos pasos de fe. Porque creemos que mientras estamos sumergidos en la presencia de Dios, estamos dando fruto. Y si Dios nos dio a nosotros capacidades de trabajar, capacidades de producir, de multiplicar, ¿por qué tengo yo que estar dependiendo de otros cuando debo depender únicamente de Dios? ¿Por qué miro al familiar rico? ¿Por qué miro al otro o al otro? ¿Por qué miro y busco cuando hay alguien enfermo de la gente que tiene mucho dinero y se enferma? Dice: yo no confío en los médicos en Colombia, me voy a buscar médicos a los Estados Unidos, a Europa. ¿Y saben qué sucede? Igual se mueren. Alguna vez yo decía en una predicación: ¿cuánto dinero hubiera dado Julio Mario de Santo Domingo cuando estaba vivo para que su hijo no se muriera, el hijo mayor? Se murió de una enfermedad rara, era un tipo de cáncer, algo así. Tenía todo el dinero. ¿Cuánto dinero no daría Carlos Ardila Lule por levantarse de esa silla de ruedas? ¿Y saben dónde está esa respuesta? No está en el dinero, está en el río que sale del trono de Dios, el río que fluye en nuestros corazones, en tu corazón, en el tuyo, en el mío. En ese río está la vida para cada uno de nosotros. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie.